bien. Estamos grabando la clase. Entonces les decía, cuán importante es que ustedes ahora empiecen a recordar la parte anatómica, la parte fisiológica, la parte fisiopatológica, quién sabe, la parte embriológica, histológica, bioquímica, a veces hasta situaciones físicas o químicas importantes para entender, ¿no? El significado de un signo, el significado de un síntoma y hacer una integración para plantear una posibilidad sindrómica. Entonces, cuando hablamos cabeza y cara, no decimos nosotros que tenemos que tener en cuenta los ojos, la nariz, la boca, el pabellón auricular y en cráneo todas las, por ejemplo, ¿no? A alguien se le ocurrirá, miro esto, ya tengo que ver la forma, la posición, el tamaño, ¿no? La presencia de tales, siempre comparando con aspectos totalmente fisiológicos normales. Es decir, el tamaño, ya yo estoy viendo si impresiona, porque para eso yo tengo que a veces ser un poco más exacto desde el punto de vista de la toma de la medida, y entonces yo puedo tener la impresión de que es macrocéfalo, de que es microcéfalo, de que es normocéfalo, y yo ya tengo que estar haciendo todas esas interpretaciones desde el punto de vista de la valoración de la cabeza y del cráneo. Y entonces entramos, ¿no?, a los cuatro aspectos importantes de la valoración del examen clínico, ¿no? Y ahí hablamos fundamentalmente de lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y ahí nosotros diremos, inspección es básico, yo creo que ahí ineludible, hay que aplicar sí en la inspección. La palpación amerita en algunas situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero definir si es un hematoma, si es un nódulo, si es un quiste, si hay una situación de deformación, si hay crujido, ¿no? O puntos dolorosos, o palparle la pulsación de una arteria, ¿no? Todos esos aspectos importantes tienen que ser evaluados a través de la palpación. La percusión, cuando yo quiero a través de la percusión definir, por ejemplo, si es un cráneo bastante frágil, ¿no? O un cráneo bastante duro, un cráneo Tabes, por ejemplo, como un reblandecimiento de la consistencia del cráneo en relación a ciertas patologías, tengo que acudir. O, por ejemplo, si hay una situación de menor sonido o de mayor sonido para orientar ciertas patologías. Y la auscultación también. Los cuatro pasos del examen clínico yo los tengo que usar en la valoración del examen de cabeza y cuello. Auscultación en cara, me dirán, ¿dónde voy a auscultar? No, en cuello probablemente se están imaginando en las arterias, pero también en cara hay arterias, por ejemplo, la arteria temporal. A través de la auscultación puedo tranquilamente definir si hay una estenosis, si hay una malformación, si hay una situación alterada en el flujo normal de la sangre. O la auscultación también se refiere, por ejemplo, en algunos casos, yo puedo auscultar el globo ocular, y cuando hay alteraciones a nivel de las arterias retinales puede uno traducirse en una valoración desde el punto de vista clínico. Entonces, esos cuatro pasos son importantes: inspección, palpación, percusión, auscultación. Y entramos, por ejemplo, en la inspección. ¿Qué cosa es lo que nos llama inicialmente la atención cuando nosotros evaluamos una cabeza? Inicialmente nos llama la atención la conformación general, y dentro de la conformación general hablamos de lo que es la forma del cráneo o el tamaño del cráneo. En eso, la figura nos está orientando más a hablar de la forma más que del tamaño, porque cuando yo quiero hablar de tamaño, lo que voy a hacer es tratar de medir diámetros o medir longitudes, ¿no? Y en función a eso dar una situación de orientación en cuanto a si es braquicefálico o es dólico-cefálico. Para hablar yo de la forma tengo que hablar de un término importante que se llama índice cefálico. Y el índice cefálico viene a ser un número, ¿no?, que se saca a través de la relación que se hace entre el largo, ¿no?, y el ancho multiplicado por 100. Entonces voy a tener un rango de ese índice cefálico. Un rango que va a estar por encima de 85, un rango que va a estar entre 75 y 85, y el otro rango que va a ser menor de 75. Cuando, cuando el rango es por encima de 85, yo diré que es braquicéfalo, eso es ancho.
Y si está por debajo de 75, yo diré es dolicocéfalo, o sea, no es ancho, sino es largo, ¿no? Predomina una de las medidas. Eso es un aspecto importante cuando uno quiere hablar sobre el tamaño de o las dimensiones de la cabeza. A propósito de eso, uno puede hablar y decir también algunas otras terminologías como son la acrocefalia, la ipsocefalia, la pirgocefalia o la oxicefalia. Todos están en relación al índice y sobre todo a esa relación entre la altura y el ancho, o sea, el largo y el ancho para lo que es finalmente el índice cefálico. Entonces, ese aspecto quedó claro. De acuerdo a la inspección en este paciente, sería dólicocefálico. Es mucho más el largo que el ancho. Si fuera uno más ancho, sería braquicefálico. Y si fuera normal, sería pues normocefálico, ¿no? Muy bien. Entonces, entramos al otro aspecto importante. Aquí estamos hablando, por ejemplo, acá tenemos imagen en relación al tamaño. Frente amplia, cráneo chico, y estamos hablando de una situación de microcefalia. Ya en cuanto ¿no? Ahí va a haber la macrocefalia, la mesocefalia y la microcefalia. Microcefalia pequeño, macrocefalia grande. Un ejemplo típico de la macrocefalia viene a ser la, sobre todo los problemas de hidrocefalia, ¿no? Las hidrocefalias congénitas en relación a ciertas infecciones, pueden ser la sífilis, la tuberculosis, las hidrocefalias por malformaciones congénitas en cuanto a la circulación del líquido cefalorraquídeo, macro, macrocefalia, la hidrocefalia es el ejemplo más característico. En la microcefalia, básicamente alteraciones desde el punto de vista de poco desarrollo del sistema nervioso central como consecuencia de infecciones, por ejemplo, ¿no? Ustedes sabrán, hemos tenido en un momento epidemias como el Zika, por ejemplo, ¿no? Y el Zika condicionaba la microcefalia, o la rubiola, o la toxoplasmosis en caso de parásitos. Entonces, hay patologías que pueden condicionar alteraciones desde el punto de vista del tamaño del cráneo, ¿ya? Eso es un dato importante que hay que tenerlo en cuenta. Ahí lo que estamos viendo obviamente es la microcefalia. Otro dato, otros aspectos importantes que hay que tener en cuenta, y ya lo habíamos mencionado, la microcefalia, la macrocefalia, la acromegalia, por ejemplo, ¿no? Hay también un término importante que hay que diferenciar uno de otro. La acromegalia y el gigantismo, ¿no? Gigantismo es antes de que se cierren las zonas de crecimiento, ¿no? En cambio, la acromegalia cuando ya se cerró las zonas de crecimiento y alteraciones a nivel de la hormona del crecimiento. Entonces, cuando yo me refiero a macrocefalia, pues puede ser una de las patologías, la acromegalia, la otra la hidrocefalia. Y ahí estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, microcefalia, ¿no? Frente chica y frente amplia y cráneo pequeño. Por ejemplo, acá estamos viendo la hidrocefalia, ¿no? En donde ha habido un crecimiento desmesurado, a tal punto de que las fontanelas están bastante distendidas, las fontanelas pueden estar casi abombadas, a punto de tener una situación mucho más severa de compromiso neurológico central, inclusive en estos niños que normalmente no logran sobrevivir, cuando el problema es severo. Entramos a otro aspecto de la evaluación clínica de la cabeza, y ahí hablamos de la posición. La posición, ustedes saben que puede estar en una posición anteversa, retroversa, lateralizado, ¿no? Y van a haber condicionantes desde ese punto de vista. Y ahí tenemos a las tortícolis, por ejemplo. ¿Qué cosa es la tortícolis? La tortícolis es un espasmo, ¿no? Un espasmo del músculo esternocleidomastoideo que va a conllevar que la cabeza sea traccionada hacia el lado contralateral, produciendo un dolor intenso. Entonces, clínicamente yo puedo evaluar y decir probablemente se trate de una tortícolis por una posición. Normalmente el movimiento de la cabeza está permitido por la articulación de las vértebras cervicales, ¿no? Pero alteraciones, osificaciones o anquilosis, ¿no? O inclusive sacralización, a veces le llamamos sacralización cuando se unen las vértebras, impiden esos movimientos.
desde situaciones fisiológicas emotivas inclusive, ¿no? Cuando uno habla de posiciones anormales, cuando hay situaciones de melancolía, de tristeza, de depresión, hay cierta posición en cuanto a la cabeza. Cabeza agacha, llaman algunos, ¿no? Entonces todos esos aspectos son importantes. Otro evento que tiene que ver con posiciones anómalas, por ejemplo, es el tétanos, ¿no? El tétanos, la meningitis, ¿qué es lo que produce? Espasmo, ¿no? Espasmo muscular, por lo tanto hay una rigidez y la cabeza puede ser condicionada a una posición totalmente patológica. Si el espasmo es muy fuerte, inclusive con compromiso a nivel vertebral. Y les llama las artrosis o las anquilosis o las sacralizaciones, ¿no? Son endurecimientos a nivel de las articulaciones que van a producir dolor y alteraciones en las posiciones de la cabeza. O por ejemplo los movimientos anormales, ¿no? Cuando hablamos de movimientos anormales también estamos hablando de los tics o temblores. Por ejemplo, el signo de Mussig, ¿no? Probablemente algunos que ya han llevado el curso o han revisado el tema, qué cosa es el signo de Mussig, y que se da en una insuficiencia aórtica valvular. Es un movimiento rítmico de la cabeza, ¿no? Como consecuencia de una valvulopatía aórtica. A eso le llama el signo de Mussig, ¿no? Inclusive hay temblores seniles o movimientos estereotipados de tipo involuntarios como las coreas. Ustedes se acordarán de la Corea mayor, la Corea menor, la Corea de Saidehan, la Corea de Huntington, que van a llevar a movimientos involuntarios que puedan alterar las posiciones de la cabeza. Otro aspecto importante, por ejemplo, es el opistótono. ¿Qué cosa es el opistótono? Son situaciones extremas donde hay rigidez, ¿no? Les hablábamos del tétano, de la meningitis, ¿no? Los opistótonos frecuentemente más en niños, ¿no? En cambio, las posiciones en latido de fusil en adultos y la rigidez o el espasmo, ¿no? Inclusive es tan severo que puede producir compromiso a nivel de arcos costales, inclusive se han reportado casos de desgarro muscular, de fractura ósea por el espasmo como consecuencia, no solamente del tétanos o la meningitis, hay sustancias como la estricnina, ¿no? Que puedan condicionar esas posiciones anómalas de la cabeza y del cuerpo, del raquis fundamentalmente. Tenemos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, y ahí se ve claramente el espasmo del músculo esternocleido mastoideo. También es importante que yo evalúe a la inspección, y eso ya ustedes lo han revisado en piel y faneras, cómo es la valoración del cabello y sobre todo en lo que es el cuero cabelludo, ¿no? No nos olvidemos que no solamente buscamos cantidad, no solamente buscamos distribución, no solamente buscamos la localización de la implantación de las raíces ginecoides y esandroides, sino también buscamos la posibilidad de que a la inspección haya deformaciones, haya lesiones primarias o secundarias que uno pueda observar, a veces puede observar vesículas, ampollas, petequias, en fin, una serie de alteraciones desde el punto de vista de la cabeza y fundamentalmente a nivel del cuero. Otro aspecto importante es en la inspección la frente, ¿no? ¿Qué cosa voy a inspeccionar? No solamente la forma, sino la expresión de la frente. Y ahí cuando nosotros evaluamos la expresión en la frente, vemos lo que son las arrugas, ¿no? Las arrugas frontales, los surcos frontales, que en algunas patologías puedan estar alteradas. Caso, por ejemplo, de una parálisis central o una parálisis periférica. Puede haber borramiento, ¿no? Cuando es una parálisis periférica, obviamente hay borramiento de los surcos en el hemilado comprometido, ¿no? En cambio, cuando hay una parálisis central no hay borramiento. O como por ejemplo, cuando pasa el tiempo y la parálisis facial tiene, digamos, una situación sostenida, ya no solamente se puede un borramiento, sino espasticidad, mayor acentuación de las arrugas en la región de la frente. Entonces, es importante no dejar de buscar en la frente todo lo que ya ustedes han hecho inicialmente, lesiones primarias y lesiones secundarias de la piel. Y ahí todas las cosas, ¿no? Desde fisuras, grietas, úlceras, fístulas, problemas de máculas, de vesículas, de nódulos, de pápulas, todos esos aspectos
aspectos importantes ustedes tienen que ir evaluando en una valoración de la inspección. También en la inspección evaluamos, por ejemplo, las cejas. Las cejas no son unas estructuras meramente estéticas, ¿no? Sino también cumplen funciones importantes. La función más importante a nivel de las cejas es conjuntamente, ¿no? Sobre todo porque está en una zona ósea que es propensa a, a traumatismos, golpes y que puedan condicionar compromisos muy severos, porque la zona del párpado es una zona muy laxa, muy delgada, que puede rápidamente comprometerse con el contenido de líquidos, hematomas enormes. Entonces las cejas nos dan una protección como un colchón en el arco superciliar o en la órbita, pero también es importante, las cejas nos pueden orientar por la forma como vamos perdiendo. Hay patologías, como ahí mencionan, por ejemplo, la sífilis hace que se pierda las cejas en una situación distal, como si estuviéramos perdiendo la cola en la ceja. De la misma manera, cuando ahí mencionamos mixedema, nos estamos refiriendo al hipotiroidismo, ¿no? En el hipotiroidismo o, por ejemplo, en la enfermedad de Hansen, más conocida como en enfermedades de la lepra, ¿no? Hay ciertas patologías que van a tener características o enfermedades infecciosas a nivel de la ceja, como son las, las acarosis, ¿no? O situaciones que van a condicionar alteraciones en la misma. Y acá estamos mencionando lo que hablábamos tempranamente y hablamos de alopecia, ¿no? Zonas en donde no hay crecimiento de folículo piloso son zonas localizadas, ¿no? A diferencia de la calvicie, que es una situación generalizada. Y eso puede ser como consecuencia de problemas infecciosos. Una de ellas es la alopecia areata, ¿no? La alopecia areata que tiene una orientación básica como causa una infección micótica, ¿no? Las micosis pueden condicionar o problemas inmunológicos o problemas dérmicos desde el punto de vista de reacción alérgicas pueden condicionar, o simplemente problemas de avitaminosis, problemas de infecciones que condicionan caída del cabello, ¿no? El hipotiroidismo, en fin. Las alopecias, como ahí están mencionadas en sus diferentes manifestaciones. Entonces, a la inspección tengo que buscar todas esas características. A la palpación es un dato importante y les mencionaba, ¿no? Hay que buscar la presencia de tumores, los estafilomas, los tuberculomas, los, las, los lipomas que son frecuentes, ¿no? Ustedes han escuchado bastantes masas de grasa que pueden aparecer en una situación localizada o generalizada. Entonces tengo que palpar la consistencia, tengo que palpar la superficie, tengo que palpar el movimiento, la adherencia y una serie de características importantes, y a través de ellas puedo definir si son tumores, si es hematoma, ¿no? Cómo están los estados de las fontanelas, si estas están cerradas o están abiertas, y niños sobre todo, por ejemplo, evaluando las fontanelas a través de la palpación, uno puede orientarse si hay una situación de mala hidratación o una situación de mala hidratación, o a veces la batería. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? Estamos viendo fístulas a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Entonces, un dato importante que hay que tener en cuenta. Les decía también, en el estado de las fontanelas hay que ver, por ejemplo, en hipertensión endocraniana, ¿no? Va a haber una producción, una mayor tensión a nivel de las fontanelas. Entonces, acá estamos viendo una lesión eritematosa con trayectos fistulosos, probablemente como consecuencia de una infección bacteriana o mixta. Y ya saben ustedes qué cosa es una fístula, ¿no? Es una comunicación de dos cavidades. Muy bien, entonces otros aspectos importantes que yo tengo que evaluar, por ejemplo, son los senos paranasales desde el punto de vista de la palpación. Y ahí tenemos a los senos frontales, a los senos etmoidales y a los senos maxilares, ¿no? Desde el punto de vista de la palpación, para ver si es que hay, ¿no? Si yo palpo, los senos son cavidades llenas de aire, que en algún momento se pueden llenar de líquido, ¿no? Y a eso le llamamos nosotros la sinusitis. Cuando hay aire, el tono a nivel de la palpación es diferente a cuando esté lleno de líquido. Inclusive en algunos casos puede llenarse de sangre o puede llenarse de pus. Por lo tanto, yo voy a tener ahí la situación o de una matidez
o de un timpanismo, ¿no? Sobre todo a nivel de senos frontales y de senos maxilares, no tanto a nivel de los senos etmoidales, que eso lo vamos a ver también nuevamente cuando repasemos la parte de nariz. Otro aspecto, y acá estamos haciendo, ¿no? Está percutiendo, se está haciendo una dígito percusión, ¿no? Una dígito percusión a nivel del seno frontal y a nivel del seno maxilar. Obviamente en un paciente que trae rinorrea, que trae dolor ocular, que trae cefalea, que trae fiebre, en la cual yo estoy sospechando una infección respiratoria. Inclusive a través de un examen mucho más completo que es la transiluminación, yo puedo definir más aún todavía si esos senos están comprometidos o no. ¿Ya? Eso es un dato importante. Muy bien. También otro dato importante es en cuanto a la evaluación de los ojos. Y en los ojos todas las estructuras que nosotros tenemos que tener en cuenta. La valoración de los párpados, la valoración de la conjuntiva, valoración del globo ocular per se, valoración de la córnea, de las pupilas, y cada una de ellas son importantes evaluarlas porque nos pueden traducir alteraciones patológicas. Y ahí estamos viendo, ¿no? ¿Ya? Pestaña, esclera, ¿no? Pupila, estamos la córnea, el iris, ¿no? La conjuntiva vulvar, la conjuntiva palpebral, el ángulo interno del ojo, donde normalmente es asiento a veces de patologías como el pterygium, en fin, que ahora lo vamos a desarrollar. Entonces, en párpados, un dato importante, un tejido laxo, un tejido blando, un tejido delgado, ¿no? Y que puede ser fácilmente tomado por un líquido, y ahí vemos los edemas, ¿no? Inclusive es desproporcionada al evento inicial que condiciona el edema. Por ejemplo, una picadura de un insecto en una zona como el párpado de una persona que sea atópica, ¿no? Atopía es aquella persona que tiene mayor tendencia a hacer una reacción alérgica bastante franca, ¿no? Entonces vemos que el globo ocular se le hincha pues demasiado, ¿no? Un edema palpebral enorme. O por ejemplo, un edema en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca severa, en donde hay pues una nasarca, o paciente con problemas de enfermedades renales, el edema por un traumatismo, el hematoma, en fin, una serie de aspectos que van a condicionar cambios a nivel del párpado. El término clínico en párpados es bléfaro, ¿no? Bléfaro es para referirse a párpado, por lo tanto yo puedo decir blefaritis, inflamación, bléfaroespasmo, un espasmo de los párpados, ¿no? Bléfaro-chalacio, ¿no? Es una caída del párpado que no está en relación a un problema neurológico, y así, ¿no? La terminología blefaritis, que puede ser aguda, que puede ser crónica, pero que ya me orientan a alguna alteración del párpado. Y ahí hay dos terminologías importantes que ustedes también tienen que tener en cuenta. ¿Qué cosa? Algo que le digo siempre a los alumnos es, semiología también nos sirve para qué, no solamente para hacer una buena historia clínica, una buena toma de datos o un buen examen físico, sino también aprender la terminología médica. Y acá ya lo estamos haciendo, ¿eh? Blefaritis, un aspecto, ectropio, entropio. ¿Qué cosa es el ectropio? Es la eversión del párpado hacia afuera. ¿Qué cosa es el entropio? Es la eversión del párpado hacia adentro. Y eso puede condicionar problemas, ¿no? Hacia afuera, si el párpado se everte hacia afuera, entonces habrá exposición de la conjuntiva vulvar. Si el párpado se everte hacia adentro, o sea, entropio, entonces va a haber una lesión, por ejemplo, puede haber lesión de la córnea, ¿no? Por la dirección que adquieren las pestañas. Y estas, tanto el ectropio como el entropio, son como consecuencia de lesiones a nivel del borde palpebral. Por ejemplo, infecciones, ¿no? El tracoma, por decir, o por ejemplo, las infecciones de las quemaduras, cicatrices retráctiles, en fin, ¿no? Y ahí estamos viendo, mira, esta parte de aquí, diríamos, es este ectropio, ¿no? Está saliendo hacia afuera, ¿no? Y el entropio hacia dentro. Acá las pestañas son mucho más peligrosas y acá básicamente una situación de irritación. Y podemos hablar inclusive de edema palpebral en esta foto. Entonces, es imposible, cuando hay una alteración en cuanto a la caída del párpado, también empezamos a
definir probablemente una patología. Y ahí hablamos de qué, estamos hablando de la tosis palpebral. ¿Qué cosa es tosis entonces? Es caída del párpado. La caída del párpado que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Las unilaterales mayormente en relación a problemas de tipo neurológicos. No nos olvidemos que pueden haber también problemas musculares o pseudotosis en las cuales haya una infiltración de un tejido a nivel del párpado que haga que esto caiga. Entonces, importante definir, ¿no? Cuando hablamos del tercer par craneal estamos hablando de una parálisis facial, ¿no? Que puede ser periférica o central, y entonces hay un compromiso y entonces hay caída del párpado. Pues hablábamos también del famoso blefaroespasmo. La forma más fácil de evaluar la fuerza con que se cierra el párpado es básicamente oponiéndose a ella, ¿no? Decir que cierre fuerte los párpados y uno se opone y ve la fuerza, porque puede haber también disminución o pérdida, ¿no? Y entonces una incipiente tosis palpebral. El párpado es un elemento importante porque nos permite, ¿qué cosa? Nos permite regular la entrada de la luz hacia el globo ocular. Nos permite distribuir las lágrimas a nivel del globo ocular. El párpado nos impide la entrada de cuerpos extraños en una situación de riesgo. Entonces tiene también funciones de protección. Hay un síndrome que está relacionado al párpado y ahí hablamos del síndrome de Bernard-Horner, ¿no? Cuando hay una alteración a nivel del simpático cervical, sobre todo problemas tumorales en la región de la axila o la región paravertebral que compromete la cadena cervical y entonces vamos a tener eh, miosis, enormo y anhidrosis, ¿no? ¿Qué cosa es la miosis? Alteración en la apertura de la pupila, ¿no? ¿Qué cosa es el enoftalmo? Es algo así como el hundimiento, la retracción aparente de la zona de la cavidad orbitaria, ¿no? Como dicen, ojos hundidos. ¿Qué cosa es la anhidrosis? La anhidrosis es una falta de la sudoración o de respuesta neurovegetativa en ese aspecto. Entonces, el síndrome de Bernard-Horner tiene un condicionamiento desde el vista ocular y desde el punto de vista de la órbita fundamentalmente. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Lo que es la tosis palpebral. En la tosis, aquí diríamos el signo famoso de Bell, ¿no? ¿Qué cosa es el signo de Bell? Cuando el paciente intenta la mirada, el globo ocular se va hacia arriba, ¿no? En cambio, cuando uno le dice que con el globo ocular, que haga la mirada con el globo ocular en la cual hay la tosis y esta se sobreleva, le llaman signo de negro. Pero en realidad, los nombres de los signos no es tan importante, sino el entendimiento de la patología per se para poderla interpretar. Y acá tenemos dos variedades de tosis palpebral. Otro aspecto importante en cuanto al párpado es el lagoftalmo, ¿no? ¿Qué cosa es el lagoftalmo? Entonces, el lagoftalmo es cuando no se puede cerrar adecuadamente el párpado, ¿no? Cuando no se puede cerrar adecuadamente el párpado. No estamos hablando de tosis palpebral, que es la caída del párpado, sino de la imposibilidad del cierre del párpado. Y se puede evidenciar también en una situación de compromiso neurológico, como en este caso séptimo par craneal, pero sobre todo en la enfermedad tiroidea, ¿no? Y en la enfermedad tiroidea, cuando hablamos de qué, del exoftalmo, ¿no? Hay dificultad para el cierre y hay signos que ya cuando hagan ustedes tiroides van a ver todos los signos, el signo de Stellenberg, ¿no? Que condiciona una situación de compromiso a nivel del párpado. Tenemos también, y ahí está el otro aspecto importante desde el punto de vista semiológico, son los antelasmas. ¿Qué cosa viene a ser los antelasmas? Viene a ser diríamos, la acumulación de placas de tipo santomatosas, ¿no? De placas lipoideas, ¿no? De placas de ésteres de colesterol. Entonces, ciertas personas que tienen una tendencia a hacer problemas de precipitación de lípidos, o sea, aquellos que tienen hipertrigliceridemia franca, ¿no? Por ejemplo, valores entre 1500 a 2000, ¿no? De triglicéridos pueden hacer estas famosas placas a nivel de los párpados y se llaman santelasmas.
Otro aspecto importante es eh, las inflamaciones, ¿no?, de algunas glándulas que se encuentran a nivel del párpado. Y habíamos dicho que blefaritis es la inflamación del borde, o sea, del párpado per se. Pero también podemos tener chalacio, al orzuelo, ¿no? Y un compromiso, si ustedes están viendo acá en el lado izquierdo, o lado de nuestra frente, tenemos acá el conducto nasolacrimal. Y cuando hay obstrucción o inflamación, estamos frente a una dacriocistitis, ¿no? Inflamación del conducto nasolacrimal que va a condicionar epífora. Epífora es la pérdida de la lágrima por el borde interno del ojo, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes en cuanto a las complicaciones que se puedan dar a nivel. Y todas estas son infecciones de tipo bacterianas, fundamentalmente por estafilococo, ¿no? Entonces, lo otro que tenemos ahí, y ahí estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, un nódulo eritematoso a nivel del párpado inferior en este ojo, aparentemente ojo izquierdo. Entonces, ahí nosotros podemos estar hablando de un ursuelo, ¿no? De un ursuelo, que a veces tiene una complicación mucho más severa desde el punto de vista de una conjuntivitis o inclusive de una infección de tipo gangrenosa a nivel del ojo. Lo otro es, mira, evaluamos también la conjuntiva, ¿no? La conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar. Cuando evaluamos la conjuntiva palpebral, básicamente para definir su color y en función de eso, ver la posibilidad de la presencia de sangrados o puntos pequeños de sangrado, como son las petequias o la coloración anemia, ¿no? Uno verte el párpado con el dedo índice y puede evaluar tranquilamente. A veces los clínicos antiguos se aproximaban muy bien en cuanto a la posibilidad de su hemoglobina mirando los párpados, ¿no? Pero también podemos ver, como ahí se menciona, la presencia de petequias, la presencia de sangrados mucho más francos, o inclusive cuando hablamos de las famosas hemorragias subconjuntivales, ¿no? Las hemorragias subconjuntivales también pueden ser aparatosas y las vamos a ver después. Importante también ver la coloración desde el punto de vista de pigmentos, y ustedes ya saben qué cosa es la ictericia, ¿no? La ictericia es la coloración de la piel y fanegas. Entonces, cuando buscamos la coloración de piel y mucosas, cuando buscamos la coloración de la mucosa, buscamos básicamente la conjuntiva. Si la conjuntiva está impregnada de un condón amarillo, probablemente estemos frente a una ictericia, ¿no? Que es contundente en cuanto, porque es diferente que solamente se pigmente la piel. O por ejemplo, como les hemos hablado ya, las hemorragias conjuntivales como consecuencia de una infección, como consecuencia de un traumatismo, o simplemente como una consecuencia de una ruptura de un vasito en una situación inexplicable o en relación a la elevación de la presión arterial, situaciones emotivas, tensas que pueden aparentar una emergencia oftalmológica franca. La quimosis, por ejemplo, es cuando hay una sobrenadiente a partir, ¿no? Es como la clara de huevo que se presentara a nivel de la conjuntiva y nos orienta fundamentalmente en niños y en ancianos a la posibilidad de una sobrehidratación, a eso a la quemosis. Entonces uno puede orientarse, dice, este paciente tiene quemosis, y entonces dice, probablemente está sobrehidratado si es que está recibiendo algún tipo de hidratación por vía endovenoso. Es importante el reconocimiento de ello, ¿no? Y acá ustedes van a ver, ¿eh?, la conjuntiva inflamada, ¿no? Una conjuntivitis membranosa, como estamos acá explicándole, hay zonas eritematosas francas, pero también hay cierta secreción que empieza a aparecer. Cualquiera que vea esto y está en la emergencia y no conoce la causa de esta situación en el ojo, probablemente se desespere. Ya el paciente viene gritando, me he reventado el ojo, voy a perder la visión, y probablemente estemos prestos a llamar a un oftalmólogo y hacer todo un planteamiento quirúrgico, cuando simplemente se trata de una hemorragia subconjuntival, por las causas que yo ya les he mencionado, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? No compromete la visión, no compromete la zona del iris, no compromete la zona de la córnea, no compromete la zona de la pupila, no va a comprometer la retina, no va a comprometer nada, ¿no? Porque acá hay un aspecto que se diferencia en el limbo, ¿no? El limbo esclerocorneal. Por lo tanto, el sangrado es periférico, ¿no? Si yo valoro adecuadamente la presión, busco la causa que no haya sido traumática y no hay una situación mayor de explicación grave en el paciente,
probablemente un vasito que se rompió en el esfuerzo que hizo el paciente y se presentó ello. ¿Qué le voy a decir? Básicamente reposo, algunas gotitas para la molestia y eso se va a reabsorber y finalmente va a desaparecer. Y acá estamos viendo, por ejemplo, la coloración amarilla de la esclera y estamos definiendo una ictericia. Y acá ya una situación de hipervascularización con un eritema y estamos frente a lo que nosotros conocemos una conjuntivitis, probablemente una conjuntivitis de origen viral que a veces se compromete y puede ser también bacteriana. Entonces, eh, un término que es importante a nivel de las conjuntivas es la epífora. ¿Qué cosa es la epífora? Es la pérdida involuntaria de las lágrimas en el ángulo que va hacia el lado eh, del lado del saco lacrimonasal. Entonces, por obstrucción o por una alteración del músculo que controla esa situación del esfínter o por simplemente una parálisis facial, el paciente puede presentar pérdidas o lagrimeos, ¿no? Que no las puede controlar en una situación involuntaria. Entonces, cuando yo relate en mi historia clínica y tenga que poner como síntoma o básicamente como signo o como síntoma, pues el paciente te lo puede referir y tú lo puedes comprobar, entonces estaría hablando de una epífora. La seroftalmia es otro término importante que hay que tener en cuenta y seroftalmia viene de resequedad, ¿no? Hay enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, como el Sjögren, o por ejemplo como enfermedades como las vasculitis y algunas otras que condicionan resequedad, ¿no? Falta de producción de lágrimas a nivel de las glándulas y eso puede condicionar queratitis, conjuntivitis y alteraciones que conlleven a problemas oculares. Otro aspecto importante es la valoración del globo ocular per se. En el globo ocular per se, ¿qué es lo que me interesa ver? ¿No? La forma, pero sobre todo a veces la consistencia, el movimiento. Cuando hablamos de forma, ¿no? Cuando esta protruye después es decir, normalmente la zona de la córnea está cubierto por parte del párpado y nosotros no logramos ver todo el iris, ¿no? Eso es lo normal, pero cuando nosotros logramos ver ya el iris completo y parte de la conjuntiva vulvar, entonces vamos a hablar del exoftalmo, una protrucción como consecuencia de un problema endocrinológico como es el hipertiroidismo, pero también pueden haber problemas retrooculares, crecimiento de quistes, crecimiento de neoplasias, ¿no? Que vayan a conllevar a la protrucción ocular. No es lo mismo, ¿no? Que el enoftalmo. El enoftalmo es todo lo contrario, ¿no? Hay un hundimiento, hay una situación de disminución de tejido retroocular y por lo tanto se nota básicamente en la órbita como si fuera un hundimiento del globo ocular. También es importante mencionarles estos aspectos de los estrabismos, ¿no? Los estrabismos van a estar en relación a qué? Los estrabismos van a estar en relación al movimiento del globo ocular. Y ahí ustedes ya saben, tenemos seis músculos, ¿no? Tenemos dos arriba, dos abajo, uno para afuera y uno para dentro. ¿Y estamos hablando de qué? Estamos hablando del recto superior, recto inferior, estamos hablando del oblicuo menor, oblicuo mayor y estamos hablando del recto externo y recto interno. Cuando hay alteraciones en la posición del globo ocular, estas pueden ser como consecuencia de alteración de cualquiera de esos músculos, por lo tanto de su movimiento o de la inervación. Entonces ahí ya nos estamos acordando de la inervación de los músculos oculomotores y hablamos del tercer par, del sexto par y del cuarto par, ¿no? Por ejemplo, si hubiera una situación de alteración a nivel del sexto par, el globo ocular estaría hacia afuera o hacia adentro. Si yo los pudiera escuchar, algunos me dirían está hacia afuera, algunos me dirían está hacia adentro. Pero el recto externo, ¿qué cosa hace? Su nombre mismo dice, ¿no? Recto externo, jala hacia afuera. Si eso está alterado porque hay un problema en el sexto par craneal, por lo tanto, quien está ganando es el recto interno. Si el recto interno está ganando, ¿hacia dónde se va a ir el ojo? Hacia adentro. Y si se va hacia adentro, ¿cómo se va a llamar ese estrabismo? Se va a llamar estrabismo convergente. No, viceversa. Si se va hacia afuera, se llamará estrabismo divergente. Pero también pueden haber problemas en el recto superior, recto inferior o en los oblicuos, ¿no? Sobre todo en el oblicuo mayor, ¿no? Que está inervado básicamente
por el cuarto par craneal, ¿no? Que llamamos también el patético. Entonces, cuando el globo ocular está dirigido hacia arriba, se llamará zoom subvergente. Y cuando está dirigido hacia abajo, se llamará deo zoom subvergente. ¿Ya? Esos dos aspectos importantes. Y yo cuando estaba en la clase presencial les hacía una pregunta y les decía, si el paciente tiene que bajar las gradas, ¿qué ¿por qué no podría bajar el paciente las gradas? ¿Qué par craneal es el que probablemente esté alterado para que el paciente no pueda bajar las gradas? Y algunos me decían el tercer par craneal, otros me decían el cuarto par craneal, otros me decían el sexto par craneal. Y en realidad ya ustedes estarán imaginando, para yo bajar las gradas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar para abajo y tengo que mirar para adentro. Si yo tengo alterado el cuarto par craneal, probablemente no voy a poder mirar para abajo y no voy a poder mirar para adentro. Por lo tanto, me va a ser imposible bajar la grada y se me voy a caer. Entonces estamos hablando de qué? Estamos hablando de una alteración desde el punto de vista subvergente, ¿no? Porque si está alterada el cuarto par craneal, esta se está yendo hacia arriba. Muy bien, entonces quedó claro. Y ahí está el exoftalmo, ¿no? Como yo les decía, los párpados no logran cubrir la córnea, ¿no? Y se ve toda la córnea y parte esclera. Normalmente los párpados están cubriendo el tercio superior de, de la córnea. Entonces, esto puede ser básicamente por hipertiroidismo o por otras patologías. O tenemos acá, por ejemplo, el estrabismo, ¿no? Que estamos viendo acá un tipo de estrabismo. Está metido hacia adentro, está metido hacia adentro. Entonces diré estrabismo convergente. ¿Qué par craneal está alterado ahí? Ustedes me dirán probablemente el sexto par craneal. O acá estamos viendo un tipo de estrabismo, ¿no? Acá está normal, pero acá está metido el globo ocular hacia adentro. Y acá, mire, esto será el deo subvergente o el zoom subvergente, ¿no? Ustedes me dirán, y eso se lo dejo para que ustedes vayan familiarizándose con esa terminología. Pero esos son los tipos de patologías que nosotros podemos encontrar en cuanto al movimiento del globo ocular. La diplopia es otro aspecto importante en cuanto a terminología y que puede darse como alteración de un problema del tercer par craneal, del cuarto par craneal, inclusive del mismo sexto par craneal. La diplopia es visión doble, ¿no? Inclusive cuando hay alteraciones a nivel del vestíbulo o cuando hay alteraciones a nivel de celo o cuando hay alteraciones a nivel central, el paciente puede referir visión doble y la terminología es diplopia. O el nistagmo, ¿no? ¿Qué cosa es el nistagmo? Es un movimiento involuntario del globo ocular cuando éste es sometido a una mirada extrema de lateralización. Y ahí el nistagmo puede ser vertical o el nistagmo puede ser horizontal, dependiendo si la patología se orienta más a un problema central o a un problema periférico. Entonces yo tengo, cuando evalúo el globo ocular, ¿no? Tengo que ver si este presenta nistagmos o no presenta nistagmos. Y en función a eso orientarme con otros exámenes complementarios si es de origen central o es de origen periférico. Tenemos también parálisis del tercer par, como ya lo hemos referido, la ptosis, ¿no? Problemas en movimientos oculares o inclusive la situación de la posibilidad de la midriasis. ¿Qué cosa es la midriasis? Ahí estoy evaluando qué cosa, estoy evaluando el tamaño de la pupila que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ahí está lo que ya yo les he explicado en cuanto a los movimientos, los nervios y las posibilidades de los estrabismos y movimientos oculares. Otro aspecto importante es la valoración de la córnea, ¿no? En la córnea me interesa evaluar la transparencia de la córnea, ¿no? Porque si esa córnea no es transparente, yo voy a tener problemas en la, en la visión. Y ahí hablamos, por ejemplo, de los estafilomas, ¿no? ¿Qué son los estafilomas? Son lesiones opacas a nivel de la córnea que pueden ser producidas básicamente por cuerpos extraños, ¿no? Otro aspecto importante es la valoración del cristalino y ahí la presencia de cataratas, ¿no? Y eso lo vamos a ver también posteriormente en otra diapositiva, cómo es la catarata. El arco senil es una situación desde el punto de vista degenerativo, ¿no? Y uno puede darse sobre todo en personas mayores de 60 años. O los leucomas, que vienen a ser también lesiones o manchas blanquecinas que se puedan dar a nivel de la córnea y obviamente comprometer la transparencia y alterar la visión. Y tenemos acá lo que estamos mencionando, ¿no? La presencia de cataratas, ¿no? Catarata y el arco senil desde el punto de vista de la valoración en la córnea. Tenemos también otro aspecto importante que tener en cuenta son las pupilas. Y cuando yo evalúo las pupilas,
tengo que evaluar el diámetro de las pupilas, ¿no? En qué rango se está moviendo el diámetro de las pupilas. Y en una situación comparativa del derecho y el izquierdo. Es decir, a mí yo tengo que buscar que haya aniso, que haya isocoria. ¿Qué quiere decir isocoria? Isocoria es igual, ¿no? El tamaño de las pupilas, o sea, pupilas iguales, ¿no? Tanto derecho como... Pero si hay una alteración en el cambio, es decir, una esté dilatada, la otra normal, o una esté contraída y la otra normal, entonces hablo yo de anisocoria. Y hay un término también importante que es la discoria. La discoria ya es cuando hay una alteración en la forma de la pupila. Entonces, hablamos de isocoria cuando tiene el mismo tamaño. El rango de apertura de la pupila es básicamente entre 2 a 4 milímetros, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese rango, no tengo problemas, pero si pasa por el rango de 4, entonces yo voy a hablar de midriasis. Y cuando cae por el rango de 2, voy a hablar de miosis. Miosis, midriasis son situaciones patológicas. Pero si la apertura pupilar varía en ese rango de 2 a 4, yo no tengo por qué decir ni miosis ni midriasis, porque está en el rango normal. Es decir, cuando nosotros entramos a un lugar oscuro, la pupila se va a dilatar en el rango de 2 a 4 y no va a ser, yo no voy a tener que decir que eso es una midriasis. En cambio, cuando hay alteraciones desde el punto de vista neurológico, sobre todo central o a veces periférico, pueden haber variaciones, como las que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es, esto no es meiosis, ¿no? Digamos, acá lo que estamos viendo es una midriasis, una dilatación en el ojo izquierdo de una proporción mayor a 4 milímetros comparado a lo normal. Entonces, ahora, acá si alguien se está preguntando qué cosa es el signo de Argyll-Robinson, el signo de Argyll-Robinson son pupilas puntiformes. Pupilas puntiformes cuando hay alteración a nivel del tronco, ¿no? Un problema neurológico. Otro aspecto importante en la valoración de la visión es en cuanto, por ejemplo, a la agudeza visual, ¿no? Desde el punto de vista de la agudeza visual, uno puede tener una disminución de la agudeza visual o simplemente una pérdida de la visión. Y entonces ahí estamos mencionando terminologías como amaurosis. ¿Qué significa amaurosis? Es una pérdida súbita de la visión. No importa la etiología. Nosotros no decimos ceguera para evitar que el paciente entre en una situación de pánico o de ansiedad, ¿no? o inclusive de depresión. Es preferible decir el paciente tiene amaurosis a decir el paciente tiene ceguera o va a tener ceguera o va a tener amaurosis, ¿no? Entonces, o va a tener ceguera, es mejor decirle, probablemente hay riesgo de amaurosis. Entonces, esa es la terminal. La ambliopía es una disminución de la, de la, este, de la visión, ¿no? Para poderlas definir como tal. Y ahí, cuando hablamos de ambliopía, estamos hablando, por ejemplo, de todos los vicios de la refracción de la visión. Entonces, estamos hablando de la miopía, del astigmatismo, de la presbicia, de la hipermetropía, ¿no? Todos esos aspectos que tienen que ver con vicios de la refracción y que están inclusive, por ejemplo, la presbicia es una situación de pérdida progresiva de la visión en una situación fisiológica que aparece a partir de los 40 años, ¿no? Uno puede ver muy bien de lejos, pero tiene problemas para ver de cerca, ¿no? Entonces son aspectos que uno los puede englobar con el término de ambliopía. O las semianopsias, ¿no? Cuando hablamos de campos visuales. La retina y la mácula son dos aspectos importantes para lo que es campo visual. La mácula te da visión central, la retina te da visión periférica. Y cuando hay alteración tanto de la mácula como de la, de la retina, pueden haber problemas de alteración de campos visuales. Y ahí estamos hablando de hemianopsias, ¿no? La hemianopsia temporal, no cuadrantopsias, cuando ya el compromiso es mucho más severo y solamente la mirada es una mirada de visión tubular, ¿no? Con permanencia probablemente más de la retina que de la mácula o de una lesión periférica que pueda conllevar a un problema de pérdida completa de la visión. O los escotomas, por ejemplo, los centelleos, ¿no? Centelleos o escotomas. Son, por ejemplo, esas cuando nosotros estornudamos y vemos estrellitas y vemos puntitos, esos son los escotomas, solo que cuando no estamos estornudando, nosotros presentamos
esas manchitas blanquecinas o destelleos, entonces probablemente haya problemas en el globo ocular o problemas a nivel de la estructura nerviosa que tiene que ver con el globo ocular. O la discromatopsia, ¿no? Dentro de las discromatopsias estamos hablando de la discriminación de los colores. Y en cuanto a discriminación de colores básicos, sobre todo, ¿no? Lo que es el azul, el rojo, el amarillo, el verde, ¿no? Y puede haber una situación selectiva, para eso se le hace una prueba, se les da unas cartillas y el paciente. Y el típico paciente es el daltonismo, ¿no? El daltonismo en la cual hay una discromatopsia o una confusión entre los colores del verde y el rojo, ¿no? Que son importantes. O la fotofobia, otro aspecto importante desde el punto de vista de la sintomatología. El paciente refiere dolor al estímulo con la luz. Si el paciente refiere dolor al estímulo con la luz, estoy hablando de una fotofobia, un síntoma característico en los pacientes, por ejemplo, que tienen meningoencefalitis o una meningitis o un problema de expansivo intracerebral, pero fundamentalmente, así como hay eh, diríamos, una otalgia, ¿no? Así estamos hablando de un dolor al estímulo de la luz como consecuencia de un compromiso neurológico y estamos hablando de fotofobia. Otro aspecto importante, y ahí está, ¿no? Estas son las cartillas para valorar colores, las cartillas para valorar la visión, la agudeza visual, ¿no? Cartillas de 6 metros y para ver qué grado de disminución o compromiso de agudeza visual hay en uno u otro ojo que se va a repetir cuando hagamos también neurológico, ¿no? Mucho más específico. Otro aspecto importante que nosotros debemos evaluar desde el punto de vista del globo ocular es el fondo de ojo. Obviamente, ¿no? Nosotros tenemos que tener la permeabilidad de la pupila, ¿no? En un paciente que tiene una catarata va a ser imposible hacerle un fondo de ojo, pero si la permeabilidad de la pupila está transparente, entonces yo tengo la obligación de hacer un fondo de ojo, más aún si mi paciente tiene alguna sintomatología que me haga pensar de algún compromiso intracerebral, fundamentalmente para descartar el incremento de la presión a nivel intracerebral, lo que nosotros llamamos la hipertensión endocraneana. Entonces, el fondo de ojo nos va a permitir, o por ejemplo, pacientes que tienen problemas, enfermedades que alteran vasos, la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no? Enfermedades que van a condicionar cambios en la estructura vascular o en las enfermedades degenerativas en las cuales hay problemas a nivel retinal. Entonces, el fondo de ojo me va a servir para ello. Es importante, sobre todo, como les vuelvo a repetir, cuando sospechamos el riesgo de hipertensión endocraneana. Y ahí está, ¿no? Las estructuras que yo debo evaluar, la papila, la mácula, los vasos, la relación de la arteria con la vena, ¿no? La transparencia, la posibilidad de presencia. Si, por ejemplo, en estos lugares yo tendría puntitos como estos, puntitos blancos, probablemente esté hablando de lesiones vasculares residuales, o sea, lesiones vasculares cicatriciales. Y dependiendo de las lesiones vasculares cicatriciales, es que yo ver si voy a perder o no la visión. Cuando hablamos de retinopatía diabética, la retinopatía diabética, ¿qué es lo que va a dar? Obstrucción del vasito. En cambio, la retinopatía hipertensiva, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar ruptura del vasito. Ambos van a salir y van a condicionar tejido cicatricial fibroso que no va a tener ninguna función. Y ahí estamos hablando presencia de exudados, ¿no? O por ejemplo el borramiento de la papila en el caso de que estemos frente a una hipertensión endocraneana. Entonces, y aquí por ejemplo estamos viendo, ¿no? Un papiledema, edema de papila, ¿no? Hay un borramiento de la papila, no es totalmente circular, ¿no? Importante, que ya nos puede orientar, inclusive acá hay zona hemorrágica, ¿no? Que nos puede condicionar a signos de hipertensión endocraneana. Entonces, como era la valoración de la cara, mira en frente, en ojos, todo lo que hemos tenido que poner atención para describir en mi historia clínica y sobre todo si es que tengo la agudeza de hacer algún diagnóstico importante. Entonces vamos a pasar al otro aspecto que es la valoración de la nariz, ¿no? En este caso, siempre es comparativo, ¿no? Siempre es comparativo, ¿ya? La línea media que divide al cuerpo es la sagital. Entonces yo veré el lado derecho y el lado izquierdo. Por ejemplo, ¿no? Puede la fascia cambiar, pero las características de la nariz están en relación básicamente a una situación hereditaria e inclusive de sexo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? La forma, ¿no?
la forma, las estructuras, los huesos de la nariz, el cartílago de la nariz, las fosas nasales, no las aperturas de las fosas nasales. Me interesa valorar cómo está la mucosa de la nariz, cómo está la función olfatoria de la nariz. Me interesa valorar el septum, me interesa valorar si es que hay salida o no hay salida de ciertas sustancias, como puede ser sangre, puede ser líquido, puede ser pus, en fin, una serie de aspectos importantes o lesiones. No dejo de mencionarles siempre lo que ustedes ya están aprendiendo, las lesiones primarias y secundarias a nivel de la nariz, por ejemplo, la leishmaniasis, ¿no? Lesiones destructivas, francas, usivas que pueden presentarse a nivel, o por ejemplo, enfermedades infecciosas como la sífilis que pueden alterar la forma, ¿no? En este caso la nariz sencilla de montar, ¿no? Entonces, o traumatismos son importantes en cuanto a la forma. La rinofima de forma, ¿no? La rinofima deforma las alas de la nariz. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Una patología que se llama, bueno, la gente común y corriente lo menciona como nariz de rocoto, ¿no? La rosácea. La rosácea es una enfermedad inmunológica que ataca a veces a la zona de las alas de la nariz y hace un engrosamiento franco, un eritema franco y una deformación a nivel de la nariz, y eso es conocido como rinofima. O por ejemplo, yo tengo que evaluar el movimiento de las alas de la nariz en el caso, por ejemplo, del paciente con insuficiencia respiratoria. El movimiento de las alas de la nariz está mucho más aumentadas, por eso llamamos aleteo nasal. El paciente está hipóxico, está cianótico, ¿no? Está con una franca polimnia, una franca taquimia. O la ocena, por ejemplo, ¿no? La ocena es una situación ya muy franca de abandono en algunos pacientes, en donde en lesiones que pueda tener han habido presencia de los mosquitos, y estos han podido dejar sus deyecciones, sus huevos, y entonces hay crecimiento de larvas, ¿no? Estamos hablando de la ocena, con mal olor, obviamente, pútrido y todo eso, ¿no? O las epístasis, ¿no? Que vienen a ser el sangrado de la vía nasal. Algunos pueden mencionarlo como rinorragia, ¿no? Rinorragia o epístasis como consecuencia de un traumatismo, como consecuencia de malformación o inclusive alteraciones hemodinámicas como elevación misma de la presión arterial. Pero es importante tenerlas en cuenta en cuanto a dónde más frecuentemente se producen las epístasis. Las epístasis se producen más frecuentemente a nivel plexo, ¿no? Hay un plexo venoso que es importante saber, está casi a nivel de la raíz de la nariz. Entonces, cuando uno quiere controlar un sangrado franco como una epístasis, no tiene más que presionar a nivel de ese plexo venoso pampiniforme y poder de alguna manera ayudar y hacer hemostasia, ¿no? Entonces es importante en cuanto a la forma y todo eso. Tenemos, y ahí está, ¿no? En cuanto al puente, en cuanto a las alas, en cuanto a los bordes, a la coana, el vestíbulo, ¿no? Y acá estamos viendo, ya ustedes lo pueden reconocer, es una úlcera, ¿no? Una úlcera vegetativa que más orientaría por sus bordes irregulares, una situación de crecimiento rápido, quién sabe que se trate de una patología de la piel, ¿no? Muy bien. Entonces, y ahí está la forma, una nariz sencilla de montar que nos orienta, como les repetía, a ciertas patologías infecciosas, sobre todo. O la famosa rinofima, ¿no? Pues decíamos nariz de rocoto, y ahí estamos viendo, mira cómo está deformado totalmente por una infección inmunológica, pero que está desencadenada por una cuestión bacteriana. Y ahí está directamente relacionada el estreptococo, ¿no? A veces el estafilococo. Muy bien, también puedo yo, claro, inicialmente de repente no desorienté. Cuando yo voy a entrar a la evaluación de cabeza y cuello, fundamentalmente tengo que tener algunos elementos que me van a ampliar mi estudio. Y ahí hay que tener siempre una linterna, hay que tener siempre un baja lengua, hay que tener siempre un centímetro. Ojalá puedan tener ustedes su pantoscopio para que puedan hacer ahí. El pantoscopio trae su rinoscopio, su otoscopio, su oftalmoscopio. Lo importante es que ustedes tengan los instrumentos. El que tiene el instrumento va a tener la mejor posibilidad de hacer las valoraciones, porque como bien les han dicho en las clases anteriores, hay evaluación o examen clínico directo e indirecto. Y aquí tenemos que usar valorar la cosa. Claro, uno puede valorar, hace que el paciente levante la cabeza,
lleve para atrás un poquito la cabeza, uno empuja con el dedo índice, la punta de la nariz puede elevar las fosas nasales y uno puede observar ahí la mucosa, el septum, las vibrisas, ¿no? Los meatos, ¿no? O podemos los cornetes. Pero si yo tengo un aparatito como están mostrándose acá, ¿no? Como dos cucharitas que son básicamente los estiletes nasales o los espéculos nasales, voy a observar mucho mejor y eso es importante, ¿no? Y acá estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Solamente por posicionando la cabeza y mejorando un poquito los ángulos podemos observar ya la mucosa y podemos observar ciertas estructuras. Y acá están, ¿no? Los cornetes. Sobre todo nos interesa el color. Y el color es como esto, ¿no? El color normal es, diríamos, un color rosado pálido, rosado nacarado, le llaman algunos, ¿no? Pero ese es el color normal, a diferencia de lo que ven acá, por ejemplo, ¿eh? Si yo viera este color en esta mucosa, yo diría, eso no es normal. Hay una situación de mucosa congestionada, mucosa eritematosa, mucosa inflamada, mucosa infectada, lo que fuera. Por eso es que en la práctica siempre se les dice a ustedes, deben estar evaluando a los normales. ¿Y los normales quiénes son? Algún familiar, ¿no? El hermano, la hermana, el sobrino, el papá, a los normales para poder yo buscar lo anormal. ¿Ya? Eso es un dato importante. La coloración, porque yo puedo ver una coloración parduzca, puedo ver una coloración oscura, verdosa, y a orientarme a cambios en cuanto, o simplemente el brillo también es importante, ¿no? Cuando está muy reseco, ¿no? Cuando hay una situación. O por ejemplo acá, ¿no? La coloración un poco más violácea y yo me puedo orientar a la presencia de un absceso o de una estructura ya comprometida desde el punto de vista de su irrigación o de una acción. El otro aspecto, me olvidaba mencionarles, ¿no? En fosas nasales un aspecto importante, yo les decía, es la salida de ciertas sustancias. Cuando sale sangre, uno tranquilamente dice, esto es una epístasis, esto es una hemorragia nasal o simplemente es es una rinorragia. Pero puede salir secreción mucosa nada más, entonces el término será rinorrea, pero además puede salir un líquido blanquecino, ¿no? Parecido al líquido cefalorraquídeo, y entonces hablamos de rinorraquia. Cuando estamos frente a una rinorraquia, entonces al revés, si yo tengo un paciente que ha tenido un traumatismo encefalocraneal, como consecuencia de ello ha tenido una fractura del piso medio, yo lo que busco son dos cosas en la cara de mi paciente. Uno es si no tiene la equimosis a nivel periocular, ¿no? Los ojos del mapache, que también lo conocemos, ¿no? Entonces, equimosis. Y si no está haciendo no pérdida de líquido que se llama rinorraquia. Entonces, si mi paciente tiene rinorraquia, mi paciente tiene otorraquia o mi paciente tiene equimosis a nivel palpebral bilateral, entonces puedo decir qué cosa. Probablemente mi paciente tiene una fractura de piso medio en base del cráneo y es una situación de emergencia extrema, ¿no? De riesgo de vida o muerte en el paciente. La clínica es importante. Entonces acá tenemos la otra valoración que es la oreja, ¿no? En la oreja igual, ¿no? La forma, el movimiento, la posición, las estructuras del hélix, antihélix, trago, ¿no? Antitrago, sobre todo la zona del trago y la comunicación. Ustedes saben que, bueno, ya las funciones básicamente es la transmisión, la captación y luego la transmisión de los sonidos. Pero es importante valorar, por ejemplo, en el hélix puedo yo encontrar en la palpación la presencia de un nódulo, ¿no? De un nódulo duro, franco, doloroso, con borde eritematoso y alguien me dirá, ah, sí, probablemente se trate de un tofo gotoso. ¿Qué cosa es un tofo gotoso? Básicamente la precipitación de sales, ¿no? De ácido úrico en un paciente que tiene esa patología, ¿no? Entonces, es importante. Algunas veces el término, desde el punto de vista semiológico en la oreja, es náctea, ¿no? Náctea. Entonces, ahora lo vamos a mencionar posteriormente. ¿Qué es lo que voy a ver? El tamaño. Entonces, si es grande, macroctía. Si es pequeño, microctía. Y a veces puede haber ausencia, ¿no? Puede haber ausencia de pabellón ocular, situaciones, malformaciones, sobre todo malformaciones congénitas en cuanto al desarrollo, ¿no? La presencia de tofos, como ya les dije,
o inclusive la salida de ciertas sustancias como el líquido cefalorraquídeo o las infecciones, si hay una secreción seropurulenta, en fin. Eh, Importante la valoración de la audición para definir si hay problemas de hipoacusia, si hay problemas de hiperacusia, si hay problemas de tinnitus, si hay problemas de acúfenos, ¿no? Diríamos los acúfenos son molestias o sonidos que aparecen. En cambio, el tinnitus son molestias pero que además producen dolor en el paciente. ¿Ya? Ya vamos a terminar, falta poco. Y otro elemento importante es el uso de un importante instrumento que se llama el otoscopio. ¿Qué cosa voy a evaluar? El conducto auditivo externo y el conducto auditivo medio. Obviamente el conducto auditivo interno no voy a poder valorarla. Entonces es importante que yo observe, ¿no? Sobre todo, mira, en este caso, en un conducto auditivo interno, ¿qué es lo que busco? ¿Cómo está la membrana timpánica? Si la membrana timpánica perforada, si la membrana timpánica está necrótica, ¿no? O si la membrana timpánica tiene el brillo, tiene el borde, diríamos la forma, ¿no? Convexa, ligeramente convexa, ¿no? Pero si está cóncava, si está muy distendida, muy convexa, ha perdido el brillo o ha perdido el color, en este caso está muy edetematoso o está este, cianótico o hay situaciones ya de perforación, entonces estoy buscando patologías desde el punto de vista de conducto auditivo, ¿no? Y finalmente tenemos acá la boca, ¿no? Y en la boca todas las estructuras que ya ustedes conocen, la lengua, ¿no? La úvula, los pilares, las cavidades, ¿no? El labio, los ángulos y todos aspectos que son importantes para definirlos. Si estamos frente a una queilosis, a una queilitis. Queilosis, una alteración a nivel de la boca, queilitis a nivel de los labios. Y pueden darse, ¿no? Problemas como, por ejemplo, acá un edema a nivel del labio, estamos hablando de los angioedemas, acá estamos hablando de una úlcera, de una lesión, una radicación, acá una infección de tipo destructiva, oncótica, ¿no? Oncológica en relación probablemente a un carcinoma, o la presencia de vesículas cuando tenemos lesiones pequeñas, herpetiformes, vesículas o pústulas inclusive, como consecuencia de una infección de tipo este, viral. Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, las melanoplaquias. ¿Qué cosas son las melanoplaquias? En la lengua yo puedo tener, diríamos, unas capas de tipo color roja o color blanca. Las capas blancas no se vayan a confundir con el moho. En la lengua, una lengua saburral, ¿qué significa saburra? Saburra quiere decir capas de detritus, de restos alimentarios que han quedado en la lengua por una mala higiene, condicionando a litosis, obviamente. Si yo hago la limpieza, desaparece esa lengua saburral. Pero si yo tengo una membrana, una coloración blanquecina, también puedo decir, es una infección, la monilia, ustedes habrán escuchado de la monilia, de la candidiasis oral, ¿no? Aparecen unas manchas blanquitas sobre la superficie ventral de la lengua y cuando yo hago una limpieza puedo sacar ello. Pero si además encuentro placas blanquezas a nivel de la lengua y estas no puedan ser retiradas y permanecen en su posición y no cambian, así yo haga la limpieza o lo que fuera, entonces estoy frente a leucoplaquias. Las leucoplaquias pueden ser eritroplaquias o capas blancas o capas rojas. Por eso el melano está en relación al color. En este caso en Addison cuando hay un problema de coloración o pigmentación oscura. Pero las leucoplasias y las eritroplasias son lesiones premalignas de la lengua. Y eso es importante valorarlas, ¿no? Y acá, por ejemplo, mencionan manchas de Kopling. Muchos estarán preguntando, ¿y qué cosas son las manchas de Kopling y qué tiene que ver con la boca? En realidad hay patologías que, que tienen presentación de síntomas patognomónicos, ¿no? Y una enfermedad que tiene un signo patognomónico es el sarampión. Las manchas de Kopling vienen a ser unas vesículas pequeñas a nivel de del carrillo, ¿no? Digamos, del paladar blando, a nivel del paladar blando. Entonces tenemos vesículas pequeñas en relación a lesiones dérmicas difusas, morbiliformes generalizadas en un paciente adulto o niño. Entonces encuentro esas manchitas y digo, esto es probablemente un sarampión. Por eso es importante reconocerlas porque el sarampión es la única patología que presenta esas lesiones a nivel de cavidad oral. Estomatitis, como ya lo hemos mencionado,
estomatitis es una inflamación a nivel de la cavidad oral. Tenemos acá lo que es las encías, que es un dato importante para evaluar la inflamación, la hipertrofia, ¿no? La coloración en cuanto, por ejemplo, a la lista de ciertos elementos, medicamentos, las sustancias, ¿no? Intoxicación por plomo. Y la lengua en cuanto a su movimiento, en cuanto a su forma, en cuanto a sus papilas, ¿no? En cuanto a la posición es importante, ¿no? Sobre todo cuando queremos hablar de tamaño, por ejemplo, ¿no? Cuando sobrepasa y no puede ser contenido a través de la cavidad oral, estamos hablando de la macroglosia o la microglosia. Macroglosia, por ejemplo, característico en el hipotiroideo, ¿no? Eso es importante, o en la acromegalia, ¿no? En el gigantismo. Los surcos pueden haber, ¿no? Surcos desde el punto de vista constitucional, la lengua geográfica, que puede ser patológica o no. O puedo yo valorar desde el punto de vista del examen clínico en cuanto a la identificación de sabores, ¿no? Para ver si hay una situación de integridad desde el punto de vista de las papilas gustativas, para el dulce, para el salado, ¿no? Para una situación de amargo o para una situación de picor. Acá, por ejemplo, estamos viendo aftas, ¿no? Aftas a nivel de la lengua en una situación difusa. ¿Qué son las aftas? Son úlceras, ¿no? Que se producen a nivel de la mucosa, de cualquier mucosa. Úlceras a nivel de cualquier mucosa son conocidas como aftas. ¿Ya? O tenemos acá, por ejemplo, aspectos en cuanto al aliento, ¿no? Uno puede decir, ¿se acuerdan ustedes? Siempre les hablan del aliento a manzana en relación a una descompensación aguda de un problema diabético o un debut de diabetes, la cetoacidosis diabética, la acetona, ¿no? Color a manzana. O, por ejemplo, enfermedades renales que pueden tener alientos de tipo, nosotros llamamos aliento urémico, pero en realidad no es tanto la urea, sino es el amoníaco que condiciona un olor a pichi. Entonces decimos, este paciente probablemente está en una situación de compromiso renal. O las halitosis hepática, ¿no? Problemas de alcohol o ingesta de algunas sustancias que pueden condicionar alteraciones en cuanto al aliento, ¿no? La cialorrea, que hemos mencionado que es la cialorrea, es simplemente el aumento en la producción de la saliva. Así como hablábamos en un momento de la seroftalmia, también puede haber problemas de alteraciones en la producción de saliva a nivel oral. Es importante también valorar la faringe, la dentadura en todas sus eh, condiciones en cuanto a cantidad, en cuanto a forma, en cuanto a, sobre todo, a la presencia o no de lesiones en cuanto a los dientes. Y acá, por ejemplo, estamos viendo amígdalas, ¿eh? Las amígdalas que son unas amígdalas, acá estamos viendo unas amígdalas hipertróficas, unas amígdalas, diríamos, crípticas, ¿no? Eritematosas, congestivas, ¿no? Yo podría tranquilamente hablar y decir, esto es una faringoamidalitis, nada más. Pero si yo encontrara lesiones pustulosas o lesiones ulcerativas, ya podría estar hablando de una faringoamidalitis aguda supurada o gangrenada, ¿no? Si ya una situación sea mucho más severa, estuviera inclusive con problemas de tipo NECAS. Muy bien, muchachos, entonces el día de hoy nos vamos a quedar ahí en la valoración de boca y el día de mañana vamos a continuar con la valoración de cuello y en ellos básicamente evaluaremos lo que es tiroides y otras estructuras más. Mañana a la misma hora para continuar con la clase. Yo les agradezco. La información es bastante amplia, ustedes se habrán dado cuenta, sé que es tedioso, más aún si están saliendo de otra clase, pero de esa manera está estructurada. Lo importante es que todos estos conceptos que hoy día hemos vertido lo van a afianzar mucho mejor en la práctica. Esperemos pues que hayan servido de orientación y sobre todo el de que eh, algo que si ustedes no se han dado cuenta es muchas de las cosas que yo he comentado no están en las diapositivas y es por eso que me interesa que estén presentes cuando se haga la clase, porque cuando hagamos los casos clínicos vamos a incluir esos aspectos que son importantes. Bien, muchísimas gracias y vamos a salir ya de la clase.
Doctor, disculpe.